Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, día de debate, noche de debate, en el que hay un contexto interno que vamos a revisar brevemente, pero también hay un contexto internacional que parece preocupante para algunos, pero se van decantando posiciones, dándole la razón no solo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino reconociendo incluso esta vocación a lo largo de la historia de dar cobijo, de dar protección, de dar asilo a los perseguidos políticos, lo mismo los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que a los españoles en la guerra civil que encabezó Franco, pero también de este lado del continente, con los chilenos en la dictadura de Pinochet y qué no decir de los argentinos. En fin, esa vocación histórica de prestar ayuda a nuestros hermanos es algo que no puede reprocharle la oposición a este México y mucho menos acusar al presidente de que en aras de cumplir con esa vocación se ha intrometido en los asuntos de Ecuador por una parte y por la otra darle la razón a Ecuador de haber violentado la embajada de México en aquel país para tomar a alguien a quien persiguen políticamente, no de ahora, de mucho tiempo atrás. En fin, esto por una parte porque refleja ese, en fin, no sé cómo calificar, ese entreguismo de los panistas que no tienen memoria histórica, que no tienen esa vocación de humanismo de la que presumen y que tampoco tienen interés alguno en reconocer lo que se hace bien. Ni hablar, pero es parte del contexto. Yo me pregunto en estas circunstancias si los panistas con esa vocación de entreguismo que tienen al estilo Milei, que a cambio de un avioncito les regala a los Estados Unidos un pedazo de la Antártida para hacer una base militar ahí cuando está prohibido a nivel internacional meterse con los polos, por diversas razones que quizá algún día abordaremos. En fin, no me voy a meter con eso, no por ahora. Otro día que hayan bajado las tensiones y haya más tiempo en una charla más de otra índole por lo menos. Abordaremos lo que concierne a los polos. Pero, en fin, esta vocación entreguista de los panistas de cara a un día del debate no creo que les haga nada bien. Por una parte creo que ignoran el hecho de que México está muy pendiente de que sí, ellos han dicho más de una ocasión que quieren quitar los programas sociales y después se echan para atrás solo discursivamente, pero si en su mano estuviera, como ocurrió en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, votarían en contra. Después votaron a favor en el Senado porque el costo político ante la sociedad fue alto. Pero entre esas miras de quitarle a la sociedad, a sectores vulnerables como las personas de la tercera edad o los discapacitados, los apoyos gubernamentales por una parte y por la otra en la gira internacional de Xóchitl Gálvez subastando al país descaradamente y haciendo gala de un entreguismo y ahora felicitando a Ecuador por haber prácticamente violentado soberanía nacional, porque no se olvide que las embajadas por derecho internacional son un pedazo, una extensión del territorio nacional donde solo tiene jurisdicción nuestro país. En fin, ¿cómo esperan que la gente en México vote por ellos si por una parte les quieren quitar los apoyos sociales y por la otra quieren entregar al país y aplauden todo lo que se hace y mal hecho, por cierto, como hizo Ecuador, sobre todo en contra de México y en contra de la vida de una persona que ya había estado 5 años en la cárcel acusado de corrupción, dudosamente sentenciado, muy parecido el caso a Lula da Silva en Brasil. En fin, hay toda una serie de calamidades detrás de este problema entre Ecuador y México, y lo planteo así, Ecuador y México, porque México solo estaba cumpliendo con su vocación histórica de dar asilo a quien lo requiere políticamente. En fin, a nivel interno, esto muy ligeramente, muy someramente a nivel
del problema internacional, no podía dejarlo pasar porque es parte del contexto con el que llegamos al debate. Y mucho se le puede cuestionar a Xóchitl Gálvez, veremos si se aborda el tema Ecuador en el debate, sería oportunísimo, sobre todo para marcar esa diferencia entre una vocación humanista del gobierno mexicano y por la otra parte una posición muy mezquina del Partido Acción Nacional, ni hablar. Y cuando le reclaman al presidente, los panistas, que prácticamente hemos roto relaciones con Ecuador, se les olvida que Felipe Calderón Hinojosa rompió relaciones con el gobierno francés precisamente por el caso de García Luna y la fabricación de Florence Cassés como integrante de una banda de secuestradores. Y después el presidente francés, ya fuera del gobierno, en sus memorias escribe que vio a Calderón como un títere de García Luna, del jefe de los narcos en México. No dicho por mí, ya está juzgado, falta la sentencia en Estados Unidos. Ni hablar, de eso no se acuerdan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el contexto interno de cara al debate tiene varias aristas. Me refiero muy brevemente, porque no me gustan este tipo de casos, lo ocurrido con Xóchitl Gálvez. Solo hago algunas precisiones porque vale la pena tenerlas en cuenta. El escándalo que protagonizó no hace mucho el hijo de Xóchitl Gálvez, que pues totalmente fuera de sus cabales, más que el estado de ebriedad, da una muestra del racismo predominante entre esta que se cree una casta privilegiada y especial, al tratar de mala manera a los vigilantes de un antro. En fin, eso le pegó enormemente a Xóchitl Gálvez. Agradece las palabras de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y a las 2 horas ya está despotricando contra los hijos del presidente, incluyendo al menor. Ni hablar de esa calidad humana. Una muestra de solidaridad que es respondida con un ataque de ese tamaño. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en el manual de la guerra sucia al que se ha referido una y otra vez Jorge Castañeda, ex canciller durante el gobierno de Vicente Fox, que se ha descarado enormemente junto con el grupo de pseudointelectuales como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, para pegarle en una guerra sucia. Y si no tienen pruebas y si no tienen videos, invéntenlos. El chiste es ganar a cualquier precio, al estilo Felipe Calderón. Ni hablar. Pero lo relevante de las declaraciones de Jorge Castañeda es que él se enteró de que venía este video con el hijo de Xóchitl Gálvez porque se lo reveló el equipo de campaña de Xóchitl, diciendo que ellos a su vez ya tenían preparado un video contra el hijo menor, y menor de edad además, de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, porque además agrega Castañeda, que lo que hizo Morena, lo que hizo el presidente fue curarse en salud, parar el golpe antes de que se diera, y no había mejor manera que exhibir al hijo de Xóchitl Gálvez. El pez por la boca muere. En su fanfarronería, Castañeda se descara diciendo que el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez ya tenía preparado un golpe contra un menor de edad, que se les adelantaron, y esa fue la diferencia. Esto de se les adelantaron pues todavía está por verse, no, como siempre no presentan pruebas. Este es parte del contexto. Llega al debate una Xóchitl disminuida porque no es el único escándalo. La hija tiene 2 actas de nacimiento, tiene 2 padres, hay que preguntarle si algo tuvo que ver el Espíritu Santo, ellos que son tan mochos, o de qué se trata. Pero pues bueno, Hacienda, el SAT, tendría que explicar cómo hace alguien con doble identidad, doble pasaporte, doble credencial de elector y doble declaración fiscal, cómo le hace
para tener esta ambivalencia de dos identidades, dos padres, dos lugares de nacimiento, etcétera, etcétera. Ni hablar, a estas alturas del camino, quien antes se quejaba a Xóchitl Gálvez de que no la conocía el pueblo mexicano, y ahora que la conocen, pues menos la compran. Porque todo está envuelto en este tipo de oscurantismo y de situaciones que de verdad dejan mucho que desear. Y todavía no salen a explicar. Es otro de los temas que bien puede salir en el debate, porque Xóchitl, si se decide a más que exponer un proyecto, lo cual dudo mucho, si se decide simplemente a exponer ataques contra Claudia, sus hijos o los hijos del presidente, está muy fresco todavía lo que acaba de ocurrir. Si fue una vacuna, pues bueno, el ventilar el video del hijo de Xóchitl Gálvez, qué buena vacuna, porque no le queda calidad moral alguna para juzgar a otros. Además, ella misma dijo cuando se fue a plantar a la casa rentada, la casa gris como le llamaron, del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que toda persona, por ser familiar o cercana a un político y más a un presidente, era sujeto de escrutinio político y periodístico. Se la aplicamos a su hijo, pues, ni hablar. Con la vara que mides así, mucha gente está midiendo al pobre joven que era líder de las juventudes dentro de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bonito ejemplo, ni hablar. Ojalá enmiende el camino. Es parte del contexto. Ambos hijos metidos, uno en problemas de adicciones, ojalá tenga suerte y la supere, y la hija metida en un conflicto de adicciones, de mentir como la madre, de tener doble pasaporte, doble credencial de lector, doble identidad, doble acta de nacimiento, y como estaban en oferta hasta dos padres. ¿Cómo se hace eso? El único caso que yo recuerdo de doble identidad, doble pasaporte y credenciales de lector, debe haber muchísimos, desde luego, pero el que más queda en la memoria es el de el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari, cuando llevó sus millones a Suiza, si mal no recuerdo. Y que le devolvieron, por cierto, en este país donde la ley es la ley, se los devolvieron, aunque jamás pudo demostrar el origen de esos millonarios recursos que hasta sirvieron para darle dinero a Ricardo Salinas Pliego para comprar Televisión Azteca. Y Imevisión en ese entonces, de ese tamaño. Ese es el contexto personal en el que llega Xóchitl Gálvez. Para Claudia dirían pues con que nade de a muertito y siga exponiendo un proyecto estructurado como ha venido haciendo hasta ahora, está del otro lado, pero tiene que cuidarse de las preguntas que Ricardo Salinas Pliego hará a través de un moderador puesto tanto por las oposiciones como por él. ¿Qué puede preguntar que haga daño? Quien tenga dudas de las capacidades para el debate de Claudia Sheinbaum, que se remita al referente anterior, que es cuando compitió y debatió por la Ciudad de México, por la jefatura de la Ciudad de México. No lo hizo nada mal. Además es una persona que tiene a su favor el hecho de ser estructurada, a veces peca mucho de eso, mediáticamente no es muy vendible. Está bien que lo sea, que sea estructurada a la hora de aplicar los proyectos, pero no para venderlos mediáticamente. Eso requiere de mayor simpleza, un toque en el que la gente pueda entender de manera más simple las cosas. En fin, esto es por cuanto hace a ambas candidatas y cómo llegan al debate. Pero hay otro tema que inquieta y es parte del contexto y que ya había advertido en alguna entrega anterior. Bueno, resulta que en Guanajuato, después del asesinato de una candidata al municipio de Celaya, primero se desentendió del problema el gobernador y el fiscal naturalmente, que es ampliamente cuestionado, y después retomó el caso porque no puedes dejar las cosas a la deriva y que otros metan la mano a investigar, y prefieres hacer la investigación tú para que lo que haya que lavar durante el proceso lo limpies.
pero fue más allá. Ha declarado que una de las líneas de investigación es perseguir a los morenistas porque ha insinuado y ha dicho abiertamente que muy probablemente este es un crimen al interior de Morena porque la candidata asesinada era externa y despertó muchas envidias dentro de los morenistas y sus aliados, y que eso pudo ser el móvil del asesinato. Ni hablar. Bueno, insisto, lo advertía apenas hace unas horas, el gobierno de la República tiene que tomar ya el control tanto de la seguridad de los candidatos, sean federales o locales, y si ocurre algún incidente como este, atraerlo. Bueno, está Gers Manero ahí que es una nulidad, pero tiene que atraerlo e impedir el uso faccioso de las fiscalías y de los aparatos de seguridad, porque ya lo comentaba también, cómo cualquier candidato se pone en manos de un aparato de seguridad de un gobierno vinculado con el narco. Es entregarse al verdugo. ¿Cómo corregimos eso? Yo no veo otra que la intervención del gobierno de la República. Esto lo está negociando con el INE. Y ahora que intente culparse a Morena de cada crimen que ocurre, y si ocurre particularmente en gobiernos de oposición, ahí tienen a Maru Campos en Chihuahua que dice, es que el gobierno de la República no se quiere hacer cargo de esto y nos quiere aventar el paquete. Entonces, ¿para qué están los gobiernos estatales? Es responsabilidad de los gobernadores lo que ocurre en materia de seguridad y de toda índole en la entidad. Me dirán que pues el crimen organizado es jurisdicción federal, sí, pero la prevención no. Y si no hay un aparato de seguridad que prevenga este tipo de incidentes, parece que lo único que van a hacer es atestiguar el asesinato y después dejárselo al gobierno de la República o entretenerlo ellos y empezar a lanzar basura diciendo que fueron los morenistas que se están matando entre ellos. Caray. Yo recuerdo esto no es nada nuevo, yo recuerdo desde la década de los finales de los 80 y todos los 90, en la entidad donde radico, en la que ya estaba yo inmerso en el periodismo, crimen de periodista era un crimen pasional y además entre personas del mismo género. Es decir, que además de un crimen de Estado, de un asesinato ordenado por el gobierno en turno, el desprestigio del periodista que caía abatido a balazos. Al destrozarlo a él su imagen, su trayectoria y destrozar a su familia con estas resoluciones que encontraban a modo, periodista asesinado o hombre o mujer, era crimen pasional. Y se caía. Y como el resto de la prensa estaba vendido, pues ya ni seguimiento se le daba. Ni hablar. Ahora existen las redes sociales y hay maneras mejores para pues exponer todo esto. Este es el contexto en el que llegan las candidatas a los debates y esa es pues la situación que está predominando en el país. Los ataques van a seguir, sobre todo la confesión de Jorge Castañeda diciendo que pues ellos ya tenían proyectado un ataque para los hijos del presidente, simplemente se les adelantaron. Ni hablar. Incluso el propio Jorge Castañeda le sugirió a Xóchitl Gálvez que consultase un equipo de abogados para que le revisaran, y no fue solo Castañeda, fue todo el grupo de pseudointelectuales que le recomendaron que se pusiese en manos de un grupo de abogados expertos y que confesara todo para diagnosticar en dónde podían pescarla, y no quiso hacerlo. No sé si vergüenza, no sé si por
en no balconear sus intimidades, etc. El hecho es que no lo hizo, y paulatinamente a lo largo de estos meses hemos ido viendo, atestiguando toda la historia negra que hay detrás de ella. Las mentiras, las contradicciones sobre todo. Un día ofrecer privatizar Pemex, y al día, cuando le salta el sindicato, que no son 3 o 4, desdecirse. Un día decir que los programas de apoyo social, mejor que sean temporales, enseñarlos a pescar, te rento la caña y me la pagas hasta el 2060. Y para entonces vas a pagar millones por una caña de pescar. Así es el neoliberalismo. Ni hablar. Toda esa serie de oscurantismo que no solo ella, sino que ya parece que contagió a sus hijos, que para empezar no son menores de edad. La hija ronda por los 40, el otro por los 30. No es lo mismo que meterse con un niño cuando lo hicieron en su momento y ahora con un adolescente que está por cumplir la mayoría de edad, pero les guste o no, es un menor. Y con los otros hijos de Andrés Manuel López Obrador, pues también están inmunes porque como todo lo que hacen es presentar acusaciones sin pruebas, inferencias incluso, pero hay otro aspecto que es todavía más lacerante para las oposiciones. No tienen credibilidad. Frente a eso, incluso que lo diga el New York Times, quien ustedes quieran, sobre todo sin pruebas, no les van a creer. Y aunque les crean, el hecho, y lo comenté desde meses atrás, cerca de 30 millones de beneficiados con programas sociales, viene alguien con la amenaza de que sean temporales o de que no los reciban aquellos que ya tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE, y que encima van y subastan los bienes nacionales en una gira internacional, o ahora que hay un conflicto con Ecuador le aplauden a este señor que gobierna Ecuador teniendo acta de nacimiento en Estados Unidos, ciudadano de allá. Luego me la platican los panistas. Creo que ese sería su ideal de nación, que alguien nacido en Estados Unidos o en España nos gobierne. Hay que ver. Y todavía esperan el voto de los mexicanos. Y que conste que desde el gobierno de Salinas nos borraron de golpe y plumazo la enseñanza de la ética, de la historia, y le tocó a Zedillo como secretario de Educación hacer esa reforma. Querían que olvidáramos nuestra identidad, nuestros valores, nuestros principios, la historia, y simplemente colocarnos en la vorágine del mercado salvaje de ráscate con tus uñas, aquí solo los mejores triunfan. El humanismo, la solidaridad, el vernos como hermanos, tanto en este país como con los vecinos, particularmente de esta América nuestra que sufre los mismos embates que México. Se han tardado, le dieron un repasón primero a Centro y Sudamérica, tirando presidentes, encarcelándolos, dando golpes a través de las instituciones cuando no fue el Congreso, fue el Poder Judicial, encarcelando candidatos, bajándolos de la contienda como a Lula, ya estando en el poder como Dilma Rousseff, Evo Morales, por ejemplo. En fin, la lista es interminable y ahora les tocó con México, pero tienen que medirle muy bien al tigre. Porque a diferencia de muchos otros países y de otra etapa en la historia de México, este presidente tiene una gran aceptación social y está cansado, por sobre todo, de la subasta de los bienes nacionales. Algo nos dejó la historia, esa que nos metió casi en los genes el PRI,
del nacionalismo revolucionario. Qué bueno que eso no se acabó. Es quizá lo único que tenemos que aplaudirle. Eso y algunas actuaciones destacadas, no recuerdo en qué país, si fue Argentina o fue Chile, pero un priista embajador allá, cuando los militares querían entrar por presos políticos que se refugiaron ahí, se puso en la puerta e impidió que los militares entraran. Bien pudieron masacrarlo, ametrallarlo, y no se dobló. Bien por él, bien por él. Y era priista. Y además también tuvo una carrera política en México y algunos otros puestos. Eso creo que el PRI sí ha hecho bien en solidarizarse. Tiene un poco de memoria histórica todavía. Solidarizarse con la postura mexicana de respaldo a los perseguidos políticos. Nada que ver con los que aquí se dicen perseguidos políticos y que van huyendo de la justicia, como Ricky Riquín Canallín. O como Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que también tiene doble nacionalidad, y que yo me sigo preguntando cómo, sin haber venido a registrarse en el país, el INE les permitió competir en la contienda electoral. Ni hablar. En fin, este es el contexto en el que vamos a presenciar esta noche el debate. Muy interesante, muy complicado, complejo. Y pues bueno, en cuanto termine el debate, espero ofrecerles un breve análisis de lo que hayamos visto todos y algunas interpretaciones, ponernos en contexto y evaluar si efectivamente puede o no influir este debate en las preferencias electorales. Históricamente solo hay 2 debates, hasta donde yo me acuerdo, que han influido. Aquel en el que triunfó Diego Fernández de Ceballos sobre Cárdenas y Madrazo. No me acuerdo quién era el otro. Cedillo, era precisamente Cedillo, que también con el voto del miedo por el levantamiento armado de Chiapas y el magnicidio de Colosio y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, pues México no quería más violencia y votaron por él porque vendía la paz como alternativa. Pero ganó Diego Fernández de Ceballos, luego se fue a esconder y pues simplemente el PRI caminó con su maquinaria y ganó las elecciones. El otro fue el del 2000 de Vicente Fox, cuando le pusieron al peor de los candidatos del PRI, con la Bastida Ochoa. Ni hablar. Todo mundo recuerda, con risa incluso, de que se quejaba la Bastida de ya me llamó mariquita, la vestida, etcétera. Eso no es respeto. Y todo el mundo, en lugar de solidarizarnos con él, estábamos muertos de la risa. Además de que nos hicieron creer que Fox era el cambio. Ni hablar. En fin, son de los 2 que yo tengo memoria, debates. Quizá el tercero, y eso porque no fue, le pegó a Andrés Manuel López Obrador el primer debate en 2006, porque no fue. Salvo eso, pues antes ni había debates. ¿Quién nos recuerda que José López Portillo llegó sin competencia? Con que él solo votara por sí mismo ganaba. No había ningún candidato de oposición. El PAN se peleó internamente y no postuló candidato. Las izquierdas no tenían ni registro y los partidos que tenían registro eran satélites del PRI. Así llegamos a este debate, insisto. En cuanto termine, haré un breve análisis del resultado y si efectivamente puede o no incidir en las preferencias electorales. De antemano, salvo que ocurra algo muy extraordinario con un patinón de Claudia Sheinbaum, yo creo que todo esto va dentro de lo proyectado. Incluso diría que
Bien podría Claudia Sheinbaum de una vez terminar de sepultar a Xóchitl Gálvez, pero no hay prisa. Ni es el estilo, ni es la intención. Veremos, pues. Veremos en qué actitud va Xóchitl, si beligerante y a la defensiva Claudia Sheinbaum. Creo que se va a concentrar en las propuestas. Hace bien. Lo único que pediría es que no fuese tan técnica, porque quienes van a ver el debate, hay quienes sí nos fijamos en la estructura, pero lo que la gente necesita es concretamente: dime qué me vas a dar. Me decía un amigo a veces: dámelo digerido, dímelo digerido. Eso, más o menos, es lo que puede uno recomendarle a alguien que se basa en la técnica, en la estructura. Hay que darlo digerido. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. En la noche hacemos un comentario. Hasta entonces.